Bueno, pues hola, nosotros vamos a hacer un debate acerca del orientalismo y pues solo me gustaría comenzar diciendo que ninguna de las cosas que digamos aquí refleja nuestras perspectivas personales en todo momento, es más para hacer un debate educativo y para poder analizar desde todos los puntos de vista el tema que estamos discutiendo y que queremos que haya una participación activa de todos y que tengamos de dónde agarrar para el tema. Entonces, Dani, si quieres empezar. Ok, bueno, en esta lectura sobre el orientalismo, Edward Said explica cómo surge la imagen que tenemos sobre Oriente, que es a raíz de literatura de expertos en Oriente, que se encargan de crear conocimiento, pero no es conocimiento para entender, sino conocimiento para dominar y al mismo tiempo justificar esa dominación y hacer un énfasis entre que hay una diferencia en nosotros y ellos, nosotros siendo occidentales y ellos siendo orientales, o en el caso de uno de los ejemplos, el hombre inglés y el hombre egipcio. Eh, la justificación de la dominación se da de que el hombre blanco inglés poderoso tiene no solo la responsabilidad, bueno, tiene el deber y la responsabilidad de dominar al hombre egipcio, ya que se considera que no tiene la capacidad de dominarse a sí mismo. Y es eso lo que hace que se minimice la sociedad y es lo que ha hecho que el sistema del eurocentrismo sea tan poderoso como un sistema de dominación. Muchas gracias, Dani. Bueno, ahora pasaremos a nuestro primer bloque, que es sobre el poder europeo. Y pues básicamente, justo como ahorita estabas mencionando, se ha dicho que Europa es un país muy poderoso. Entonces, ¿por qué dirían ustedes que los países de África Sudoccidental o digo, de Asia Sudoccidental y África del Norte no serían los perdedores en la historia? ¿Por qué podríamos ponerlos desde una visión en que ganaron a contraparte de Europa? Fer. Pues creo que se remite a la lógica que tuvo el colonizador y las razones por las que pudieron argumentar ese poderío y esa superioridad sobre estas regiones. Y la lectura de Edward Said mencionaba que a pesar de que en Oriente se ofrecen brazos de maquinaria, capital humano, riquezas, conocimientos, recursos, es más bien Occidente quien los procesa y los convierte en este poder y esta acumulación que les permite tanto a Occidente poder utilizar estos recursos de una manera más eficiente y que a su vez eso refleje más avance y más desarrollo para las regiones que fueron colonizadas. Gracias. Ana. Bueno, es un poco complicado esto, porque esta idea de que Europa es la ganadora y todo lo que no es Europa, sobre todo en ese entonces Asia y esta región que ahora se conoce como Medio Oriente, hace mucho tiempo, esta idea se está plasmando desde las obras de Dionisio, de por ejemplo Las Bacantes, que es donde específicamente lo pone así como Europa la ganadora. La cosa es que ahora suponemos y nos damos cuenta que se está haciendo realidad allá. En ese entonces todavía Europa no era la ganadora porque pues el Oriente y todo lo que veían como externo y el otro fuera de su territorio eran muy diferentes y aún así eran mucho frío e incluso en un tiempo hubo partes de pobladores que estaban ocupando Europa en el mundo globalizado y capitalista, sí podemos ver que son como los ganadores y los poderosos, porque justamente como decía Fer, sí definitivamente en Oriente hay muchas cosas muy buenas, increíbles y recursos y demás, pero al final quienes los procesan y controlan y muchas veces incluso poseen son la parte eurocentrista y occidentalista. Entonces es complicado decir que no son los perdedores de acuerdo al modelo que ganó al final en el mundo. Ana. ¿Alguien más? ¿Nos queda espacio para una participación más? ¿Podría pasar? ¿Sí? ¿Suri? Em, lo que a mí me causa conflicto con la aseveración de Ana es que sigue plasmándose un solo tipo de desarrollo y un solo tipo de realidad existente. Entonces, si bien hay un cierto como control o una cierta hegemonía, esta ha sido plasmada y ha sido como creada desde una narrativa
y no desde tal vez la realidad per se. Entonces tendríamos que pensar tendremos que asumir que existen otros tipos de desarrollos, otros tipos de formas de existencia y que no necesariamente existe un ganador o un perdedor. Creo que incluso pensar como un ganador y un hostilizador y es desde el otro y nosotros, ¿no? Desde como esto que nos estaba diciendo Fer, ¿no? Desde que nosotros ganadores y ellos perdedores. Entonces, desde esas dos dicotomías, entonces, incluso la misma pregunta podría parecer como jerarquizadora. Entonces, tendríamos que evaluar y tendríamos que pensarnos más allá de dicha. Muchas gracias. Y siguiendo con esa línea del pensamiento, pues justo existe como esta jerarquización y como estos discursos de poder a lo largo de toda la historia. Y sí es verdad que todo se ha conceptualizado desde los ideales europeos y se han creado estereotipos alrededor de lo que una persona de Egipto y la India, por ejemplo, pues son, ¿no? Pero no es así como siempre hemos entendido el mundo. O sea, se han logrado a través de observaciones lógicas y de años de sí colonización, pero de personas que han observado a estas personas y cómo se comportan y cuál es la forma en la que su cultura se ha desarrollado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto que estamos haciendo y la antropología moderna que sí es aceptada? O sea, incluso podríamos decir que si el humano siempre se caracteriza por estarse definiendo por estas dicotomías, si no nos definimos así, ¿cómo nos definiríamos? ¿Sí, Dani? Gracias. Justo estaba, justo con ahorita con lo que estaba comentando Ana y Suri, se me vino a la cabeza esta idea que nos propuso Dussel al final de su lectura sobre la transmodernidad, ¿no? Que es esta idea de una alteridad, ¿no? Y que dejemos atrás estas ideas de perdedor, ganador y las dicotomías, ¿no? Que al final las dicotomías dejan afuera cientos de miles de posibilidades, ¿no? Porque entonces tenemos nada más blanco y negro, oriental o occidental. Y en ese en medio hay miles de cosas que no vemos, ¿no? Porque estamos definiendo en dicotomías que son limitantes. Entonces, yo creo que me atrevería a decir que si la manera, o sea, y lo comprendo, ¿no? O sea, justamente porque la manera en que hemos pensado el mundo viene desde esta idea, es difícil imaginarnos mundos distintos. Pero creo que esta idea de Dussel de la transmodernidad, o sea, de hacer una alteridad de lo que hemos vivido hasta ahora, creo que para mí al menos sería por ahora la única solución posible, ¿no? Y que viene más de una confrontación y más que la rebelión, por decirlo así, frente al sistema, sino la creación de un nuevo sistema a partir de las discusiones, ¿no? Y de la creación de consensos y de la vista de las personas, como decía Suri, como decía Fer, ver a las otras, sí, ¿no? O sea, ver al otro, pero como uno mismo, ¿no? Entender que de alguna manera lo que nos diferencia es también lo que nos une. Y sí, por ahora lo dejo ahí. Gracias, Dani. ¿Alguien tiene otra participación? Ana. Entiendo esto y definitivamente si se ve el orientalismo, tiene que ver con todo lo que Europa tenía contacto que estaba fuera de sus fronteras. Por eso es tan heterogéneo y incluye China, incluye Irán, incluye lo que antes era Persia, bueno, Irán. Entonces, pues sí, tenían contacto con ellos por el comercio y por como el interés cultural, porque en realidad nunca se pusieron a ver toda la parte de artes plásticas ni demás para tratar de entenderlo, como pasó con los griegos y los romanos. Sin embargo, definitivamente sí se tiene mérito con todo el estudio orientalista que se hizo entonces en Europa y después también en Estados Unidos, porque gracias a eso Hijo, creo que te estamos perdiendo un poquito. La voy a mostrar y voy a pasar la lectura, viene mucho de ahí. Ana. ¿Ya me escuchan? Ya te escuchamos bien, pero nos quedamos atrasadas un poquito en tu participación. Nos quedamos en que, pues casi en que el orientalismo tiene muchos beneficios y que hay que reconocer sus atributos. Ok, desde ahí, desde que tiene muchos beneficios, o lo repito todo y cortamos esa parte.
No, desde que tiene muchos beneficios. Ok. Bueno, todo el conocimiento que se recabó a partir, sí, definitivamente se estudió a partir de una geografía y una historia imaginaria, completamente arbitraria de lo que entendieron los europeos como real y que así lo entendían y así lo creían, pero al final ese es el conocimiento al que tenemos acceso muchas personas. Entonces, ¿cómo no se puede como quitar? ¿Cómo podemos, no se puede quitar, pero también cómo podríamos tratar de pasar esa barrera si los cimientos que se hicieron son completamente arbitrarios? Okay, gracias, Ana. Fer. Creo que igual recabando un poco los puntos de vista que mencionaban, creo que igual algo que se tiene que recalcar es que a pesar de que estas personas eran las que tenían acceso para pues expresar el resto de conocimiento que se tenía sobre la región que ellos denominaron como Oriente, que como bien decían es una zona bastante heterogénea y que pues no tiene eh, mucho en común entre ellos. No hay que negar que los estudios orientales que se hicieron sobre esta región, los estudios occidentales que se hicieron sobre Oriente han hecho que se legitimen estos relatos que son erróneos de lo que se concibe como Oriente, y pues actualmente, debido a que seguimos teniendo acceso solamente a esas versiones de la historia, es que se sigue perpetuando esta imagen errónea de lo que es o no Oriente. Muchas gracias, Fer. Y pues pasando a la última pregunta, va en torno a lo que sería universal. Y ahorita te doy la participación, Fer, eres la primera, Fer Valdés, pero esto va un poquito más acerca como de la universalización. Han dicho que los derechos humanos, que la ley, que todo para que deje de ser anárquico y funcione como debería de ser, incluso desde la base de la moral, debería de ser universal. ¿Cómo es que ahorita podemos discutir más acerca de un relativismo cultural? O sea, ¿por qué nos acercaríamos más a algo particular si siempre nos hemos acercado más a lo universal como este ideal de todo? Y primero le doy la palabra a Fer. Pues, o sea, personalmente yo creo que porque algo funcione o por el hecho de que haya sido lo que se haya utilizado o que haya funcionado durante mucho tiempo, no necesariamente tiene que estar bien. O sea, yo creo que pues hay muchas cosas que sustentan el uso de algo universal, como ha sido pues la practicidad, no solamente como la practicidad popular, sino también, o sea, el hecho de que las mismas instituciones se hayan acostumbrado como pues al uso de muchos términos, al uso de muchas costumbres que hayan creado algo generalizado. Pero yo un poco debería haber como la manera como de juzgar o estudiar algo de manera universal. Aunque si hay un método científico que auxilia una manera de analizar y una manera de probarlo, creo que no podemos aplicar como tal algo característico como de una ciencia exacta a una ciencia social que implica muchísimas más cosas. Entonces yo creo que la propuesta debería ser, o sea, eliminar ese universalismo que además, pues, o sea, inherentemente es eurocéntrico, para crear algo que no solamente reconozca a la otredad, sino que también la particularidad de lo que se ha generalizado como otredad. Muchas gracias, Fer. A eso solo me gustaría añadir que en todo caso, entonces debería de existir universalidad para ciertas cosas y otras no, porque se ha esforzado mucho para que los derechos humanos no sean universales. Entonces tendríamos que decidir qué sí es universal y qué no, pero voy con Suri. Creo que una de las cosas más intensas que aprendí en mi curso de África fue pensar que que los derechos humanos son universales por Occidente. Porque justo una de las cosas que leímos es que muchísimo antes de que las conquistas pasaran y todo eso, en el reino maliense había un cierto tipo como un boceto de que para ellos eran como los derechos humanos, que no fueron universalizados por África, porque justo la narrativa, pero creo que justo lo que tendríamos que pensar muy bien es que cada quien se tendría que definir, pero no tirar las cosas que están bien, ¿no?
porque en realidad justo, o sea, sí, el mundo sí está mucho mejor gracias a los avances tecnológicos, la gente vive más, o sea, en general, o sea, si ves como en términos macroeconómicos y en términos como generales, en general el bienestar de la población es mejor, ¿no? La gente se muere menos por hambrunas, los bebés sobreviven más. Entonces, no habría que desechar como absolutamente todo lo que Occidente ha generado, pero sí tenemos que repensarnos en la forma en la que nos definimos y la forma en la que vamos a continuar como diciendo nuestras historias. Muchas gracias, Suri. Bueno, muchas gracias a todas por sus participaciones y creo que es momento de pasar a un cierre de la sesión y pues me gustaría comenzar con Ana. Gracias. Pues después de escuchar todos los puntos de vista aquí vertidos y después de revisar como toda la bibliografía, sí es un hecho de que los estudios de orientalismo que tenemos actualmente tienen un mérito en cierta parte porque gracias a eso conocemos algunas cosas, pero sí es necesario hacer una reevaluación de lo que sabemos ahora que ya somos conscientes de que definitivamente tienen unos cimientos de algo completamente arbitrario, de un conocimiento que no es del interior, una cultura y unos países que no es una gran masa que se compone nada más de muchas cosas distintas, sino que cada uno tiene una historia y cada uno tiene un mérito y cada uno tiene cosas que descubrir y que entender. Por lo tanto, sí se tiene que hacer una identificación de qué sí se tiene que mantener como es, qué sí es útil y qué ya no. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Dani? ¿Oropesa? Bueno, a mí nada más me gustaría decir que creo que es importante para nosotros como estudiantes y en general en la comunidad académica tomar en cuenta también la voz de Oriente, porque es normalmente lo que se hacía para minimizarlos, no escucharlos. Y creo que podemos aprender muchísimo escuchando directamente de su perspectiva. Y por la parte occidental creo que valdría la pena pues reevaluar, como mencionaba Ana, el conocimiento que se tiene, perdón, pero no como un objeto para poseer, sino como algo que se tiene que entender. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene una participación final? Suri. Sí, creo que sería un error desechar lo que se ha construido, porque en términos de bienestar sí ha sido mejor, pero sin embargo puede ser mejor, ¿no? O sea, por ejemplo, porque en los estados africanos se tienen que seguir modelando bajo estados, ¿no? Y como vimos, como es el Scramble for Africa, que literalmente fueron fronteras como arbitrarias, y entonces el occidente juzga mucho, ¿no? África, como por qué no pueden consolidar sus estados, porque realmente han puesto a poblaciones que no se llevan bien en un mismo territorio y entonces justo causa conflicto. Entonces, aunque en general, o sea, sí hemos tenido, o sea, bienestar, la gente se muere menos, la gente vive más, aún así hay ciertas cosas que no terminan de encajar en otras realidades. Entonces, yo estoy muy como inclinada justo como a otros modelos y a pensarnos desde nosotros y no desde la alteridad. Ok, muchísimas gracias y pues la verdad le quiero agradecer a todas por sus participaciones y creo que me gustó mucho la participación de Suri y me gustaría que cerráramos con eso en el término de que sí no podemos caer en un relativismo absoluto porque sería muy difícil, pero tampoco en el universalismo total y que es muy cómodo cualquiera de las dos partes. Entonces, ¿qué es nuestro trabajo? Llegar a un middle ground en el que podamos mejorar y siempre llegar a un objetivo en común. Entonces, me gustaría terminar con eso. Muchas gracias a todos por su participación.